La alarma de fijación de misiles resonó en la cabina de la capitana Addison Murphy. 10 cazas furtivos chinos J-20 convergían sobre su avión de carga C-130 desarmado. Le quedaban 3 minutos de vida, quizá menos. Base hecho. Carga 72 bajo ataque. Múltiples cazas enemigos en aproximación. Estática. Interferían con su radio. Una ráfaga de cañón atravesó su motor izquierdo. El pesado avión de transporte se estremeció. Humo salía a borbotones. 3 motores averiados, 10 cazas acercándose para rematarlo. Su jefe de carga, Rodríguez, rezaba. Los pilotos enemigos probablemente se reían. Un avión de carga lento, pesado e indefenso contra 10 de los cazas más avanzados del planeta. De repente, algo hizo clic en la cabeza de Addison. 15 años de entrenamiento olvidado, habilidades que no había usado desde que dejó los cazas hacía 8 años, memoria muscular grabada en su ADN. Todo volvió de golpe. Dejó de volar como una piloto de transporte luchando por sobrevivir y empezó a volar como solía ser. Rodríguez, dijo, con una voz completamente distinta. Fría, tranquila, depredadora. Agárrense fuerte. Esto se va a poner violento. El C-130 Hércules, un avión de carga de 77 toneladas nunca diseñado para el combate, giró bruscamente 90 grados y se lanzó en picado como un caza. La sonrisa de confianza del primer piloto chino se desvaneció cuando su indefenso objetivo ejecutó un tonel que parecía imposible. Deja un comentario y suscríbete, porque lo que sucedió en los siguientes 23 minutos marcaría un hito en la historia de la aviación y revelaría que la capitana Addison Murphy había ocultado que había sido una de las pilotos de combate más letales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hasta el día en que se retiró y se convirtió en piloto de carga, a quien todos confundían con una simple camionera con alas. Se equivocaban. La capitana Addison Murphy tenía 28 años y estaba destinada en el 37º Escuadrón de Transporte Aéreo, volando aviones de carga C-130J Hércules en el Pacífico. De 1,70 metros de altura, complexión atlética gracias a una rutina de gimnasio rigurosa, cabello castaño rojizo, generalmente recogido en un moño reglamentario, ojos verdes que la mayoría consideraba cansados, pero que en realidad escudriñaban y evaluaban constantemente de maneras que sus compañeros pilotos de transporte jamás notaban. Originaria de Colorado, hija de un mecánico de la Fuerza Aérea que le enseñó que cada aeronave era simplemente una máquina que seguía las leyes de la física. Solo había que comprender qué leyes se aplicaban en cada caso. Lo que su escuadrón actual desconocía, lo que no figuraba en ninguno de sus expedientes de servicio de los últimos 6 años, era que antes de convertirse en piloto de transporte, Addison había pasado 4 años volando F-22 Raptors con la primera ala de cazas. Y no solo volándolos. Siendo una de las mejores pilotos del programa, había acumulado más de 600 horas en el Raptor, se había entrenado en todos los escenarios de combate aéreo que la Fuerza Aérea podía concebir y había sido seleccionada para un programa clasificado que impartía tácticas avanzadas de combate aéreo a las fuerzas aliadas. Entonces, su hermano menor, un marine, murió en combate. Y algo en Addison se quebró. No eran sus habilidades, no eran sus capacidades, sino su deseo de estar en la vanguardia, de ser quien apretara el gatillo, de ser responsable de quitar vidas, incluso si eran enemigas. A los 22 años solicitó un traslado de cazas a transporte, lo que supuso un revés para su carrera y llevó a sus superiores a pensar que había perdido su valía, aceptando los rumores de que ya no servía para la aviación de combate. Durante 6 años, voló aviones de carga, suministros médicos, tropas y equipo. Aburrido, seguro, predecible. Se había convencido de que había terminado con esa otra vida, con esa otra piloto que vivía para el ajedrez tridimensional del combate aéreo. Entonces, 10 cazas enemigos intentaron derribarla, y esa otra piloto despertó. El C-130 nunca se diseñó para el combate aéreo. Se diseñó para transportar carga, para ser estable y predecible, para resistir castigos y seguir volando. Carecía de armamento,
Tenía sistemas defensivos mínimos, comparado con un caza, se manejaba como un ladrillo con alas. Pero Addison había dedicado 4 años a dominar la física del combate aéreo, a comprender los ángulos de gestión de energía y la geometría táctica que distinguía a los grandes pilotos de caza de los buenos. Y entendía algo que la mayoría ignoraba: cualquier aeronave, por muy torpe que parezca, podía superar sus límites de diseño si se comprendían y se aceptaban las consecuencias. El primer J-20 se lanzó al ataque, confiado en que el pesado avión de transporte estaba indefenso. El piloto chino esperaba que el Hércules siguiera volando recto, tal vez intentara alguna maniobra evasiva patética, para finalmente ser derribado. En cambio, en el momento en que el J-20 inició su ataque, Addison giró el C-130 90 grados, lo que hizo que Rodríguez gritara de terror y tirara de la palanca de control, ejecutando una maniobra que debería haber sido imposible para un avión de carga. El enorme Hércules inició un tonel ascendente, consumiendo velocidad para ganar altitud, y el fuego de cañón del J-20 pasó inofensivamente por el espacio donde debería haber estado el avión de transporte. Lo más crítico fue que el piloto del J-20, que se acercaba a 450 nudos a lo que creía un objetivo indefenso, de repente se vio sobrepasando un objetivo que había cambiado drásticamente de trayectoria. Pasó a toda velocidad junto al ala izquierda del C-130 a menos de 30 metros de distancia. Fue entonces cuando Addison realizó su segunda maniobra imposible. Enderezó el vuelo y se lanzó en picado, ganando velocidad y posicionando el enorme transporte de tal manera que, cuando el piloto del J-20 intentara dar la vuelta para otro ataque, tendría que maniobrar para evitarla. En los 30 segundos de ese primer enfrentamiento, Addison no disparó ni un solo tiro. No podía. No tenía armas, pero había obligado a un caza enemigo a abortar su ataque y reposicionarse por completo. Y lo que es más importante, les había revelado a los otros 9 pilotos enemigos que su objetivo indefenso no era para nada indefenso. Base hecho, cualquier estación, aquí carga 72, transmitió en clave, sabiendo que el enemigo la escuchaba. Estoy bajo ataque de 10 cazas enemigos. Estoy evadiendo y maniobrando, solicitando apoyo aéreo. La respuesta provino de una fuente inesperada. Carga 72, aquí vuelo Viper. Somos 2 F-35 a 90 millas al suroeste de su posición. Pueden resistir 8 minutos. 8 minutos contra 10 cazas enemigos en un avión de carga desarmado. Vuelo Viper. Haré lo posible. Les informo que estoy en un C-130 Hércules con daños de combate y 3 motores. Solo carga. Sin sistemas de combate. Una pausa. Carga 72. Dijo que está maniobrando contra cazas en un Hércules. Afirmativo, vuelo Viper. Y agradecería ese apoyo cuanto antes. Lo que el vuelo Viper ignoraba, lo que nadie podía imaginar, era que Addison no solo estaba maniobrando a la defensiva. Estaba ejecutando un plan táctico basado en 10 años de entrenamiento de combate aéreo y un profundo conocimiento de la mentalidad de los pilotos de caza. Los J-20 tenían superioridad numérica, ventaja de velocidad, ventaja de armamento, todas las ventajas tácticas posibles excepto una. Pensaban como pilotos de caza atacando un avión de carga. Y Addison pensaba como una piloto de caza que, por casualidad, volaba un avión de carga. Sabía lo que harían. El líder de vuelo chino asignaría objetivos, probablemente dividiendo su fuerza en 2 grupos. El primer grupo continuaría con ataques agresivos, intentando derribar rápidamente el avión de transporte averiado. El segundo grupo establecería una posición elevada para cubrir a sus compañeros y evitar cualquier intervención. Y eso fue exactamente lo que sucedió. 4 J-20 se formaron para realizar pasadas de ataque coordinadas. 6 más ascendieron a 9.000 metros para establecer vigilancia. Addison hizo algo totalmente contrario a la intuición. Voló directamente hacia el grupo atacante. «Señora, están justo delante de nosotros», gritó Rodríguez desde atrás. «Lo sé. Esperen».
Los 4 J-20 se dividieron en 2 parejas, preparando un ataque clásico en formación de cuadrilla. 2 desde la izquierda, 2 desde la derecha, sincronizando sus pasadas para que Addison no pudiera evadir ambas direcciones simultáneamente. Pero ella había visto esta formación cientos de veces en entrenamiento. Conocía el momento preciso, la geometría del vuelo, sabía exactamente cuándo cada piloto iniciaría su ataque. En el momento crítico, cuando los 4 cazas enemigos ya se habían lanzado y no podían abortar la maniobra sin parecer incompetentes, Addison hizo una locura, apagó su motor número 3. El enorme Hércules comenzó a girar bruscamente a la derecha mientras el empuje asimétrico intentaba hacerlo girar. Pero Addison ya estaba compensando, usando el timón y la potencia diferencial de los motores restantes para controlar el giro, mientras simultáneamente picaba y giraba a la izquierda. La maniobra fue tan poco ortodoxa, tan inesperada, que los 4 pilotos de J-20 fallaron sus disparos. Lo que era aún más grave, 2 de ellos estuvieron peligrosamente cerca el uno del otro cuando sus trayectorias de ataque convergieron en la posición en la que debería haber estado el C-130. La doctrina china hacía hincapié en el vuelo en formación disciplinado. Casi colisionar con el compañero de ala era vergonzoso. Los 2 pilotos se separaron, creando una confusión temporal en su patrón de ataque. Addison aprovechó esa confusión. Reinició el motor 3, niveló las alas, y de repente, invirtió su giro, dirigiéndose directamente hacia Echoase a la máxima velocidad que su avión dañado podía soportar. Acababa de ganar un minuto más, quizá 90 segundos. Vuelo Viper. Carga 72. ¿A qué distancia están? 6 minutos. Carga. Vamos a toda velocidad. ¿De verdad pueden contenerlos? No estoy seguro, Viper, pero voy a intentar algo arriesgado y espero que funcione. ¿Qué es arriesgado? ¿Alguna vez han visto un avión de carga hacer una S dividida? No. Es imposible. Bueno, están a punto de ver una o de verme morir en el intento. Los 6 J-20 Nick Perch habían estado observando el espectáculo con creciente confusión. Su informe de inteligencia decía que los pilotos de transporte estadounidenses eran como camioneros con alas, competentes en vuelo recto, pero inútiles en combate. Este piloto estaba haciendo cosas con un C-130 que contradecían todo lo que sabían sobre aviones de transporte. Toneles, giros con alta fuerza G, maniobras agresivas que deberían haber arrancado las alas de un avión de carga. El líder de vuelo tomó una decisión. Los 10 cazas coordinarían un único ataque masivo. Era imposible que el transporte pudiera evadir 10 ataques simultáneos desde múltiples direcciones. Addison los vio formarse en sus pantallas. Sabía lo que se avecinaba. 10 cazas coordinaban un ataque con fuego superpuesto. En unos 90 segundos, despegarían simultáneamente y convertirían su avión en confeti. Le quedaba un as bajo la manga. Y era tan descabellado que quizá funcionara. Rodríguez, necesito que hagas algo. Señora, con todo respeto, le pido que aterricemos y nos rindamos, porque lo que sea que esté a punto de hacer suena peor que ser capturadas. No podemos aterrizar. Estamos sobre el agua. Escuche atentamente. Vuelva a la bodega de carga y busque los palés de equipo de emergencia. Debería haber dispensadores de bengalas para operaciones terrestres. Necesito que los prepare para desplegarse por la rampa. Señora, esas son bengalas terrestres. Sé para qué sirven. ¿Puede hacerlo? Sí, señora. Pero hágalo rápido y prepárese para bajar la rampa a mi orden. Mientras Rodríguez se apresuraba a preparar el sistema defensivo improvisado, Addison estudiaba su pantalla táctica. Los cazas enemigos estaban casi en posición. Le quedaban unos 60 segundos. Seleccionó un punto de ruta en su pantalla de navegación, un punto específico en el espacio tridimensional, y lo fijó. Entonces hizo algo que, en circunstancias normales, le habría valido un consejo de guerra. Apagó los motores 2 y 3, dejando solo los 2 motores exteriores en funcionamiento.
El C-130 se volvió inmediatamente increíblemente difícil de controlar, con guiñadas y balanceos debido al empuje asimétrico, y el motor izquierdo dañado luchaba entre sí. Rodríguez, ¿estás lista? Preparada y lista, señora. Pero debo decir que este es el peor día de mi carrera. Si esto funciona, será una historia que contarás el resto de tu vida. Si no funciona, bueno, a ninguno de los dos nos importará. Baja la rampa. La rampa de carga trasera descendió, aumentando drásticamente la resistencia aerodinámica y empeorando aún más la ya casi incontrolable Hércules. Addison luchó contra los controles, manteniendo la aeronave en vuelo gracias a su pura fuerza de voluntad y su profundo conocimiento de la dinámica de vuelo. Los 10J-20 iniciaron sus pasadas de ataque. Addison alcanzó el punto de referencia que había programado y ejecutó la maniobra más temeraria de su carrera. El C-130 Hércules, volando con 2 motores, la rampa desplegada y un ala humeante por daños de combate, se invirtió y realizó una maniobra en S dividida que debería haber sido aerodinámicamente imposible. Bengalas. Entonces Rodríguez activó el sistema improvisado. Decenas de bengalas terrestres, diseñadas para iluminar campos de batalla, se desplegaron desde la rampa bajada mientras el C-130 invertido realizaba el giro. Las bengalas giraban en el aire tras la aeronave, creando una enorme nube de firmas térmicas incandescentes. Los 10J-20, que tenían sus misiles infrarrojos fijados en los motores del Hércules, vieron cómo sus sistemas de puntería se volvían locos al aparecer docenas de fuentes de calor. Los misiles automáticos de disparo y olvido, diseñados para dirigirse al objetivo más caliente, perdieron la fijación y comenzaron a perseguir bengalas en lugar de la aeronave. Addison completó la maniobra en S, se enderezó, reinició los motores 2 y 3 y niveló el avión a apenas 300 metros sobre el océano, volando tan bajo que el radar enemigo tenía problemas para mantener el objetivo entre el oleaje. Rodríguez, acelera. Enseguida, señora. Los 10 pilotos chinos eran lo suficientemente profesionales como para recuperarse rápidamente de la sorpresa. La mitad había desperdiciado misiles en bengalas. La otra mitad había mantenido el fuego y se estaba reagrupando para atacar con cañones. Pero ahora tenían un problema. El C-130 estaba a ras de las olas, lo que significaba que cualquier ataque debía calcularse con precisión o se estrellarían contra el océano. Y acababan de perder 2 minutos mientras su objetivo recorría otros 24 kilómetros. Addison miró su reloj. 4 minutos para que llegaran los F-35. Quizá sobreviviera. El líder de vuelo del J-20 ya no veía esto como un derribo fácil de un transporte indefenso. Lo veía como un desafío personal. Un avión de carga dañado había evadido a todo su escuadrón durante 7 minutos. Eso era inaceptable. Organizó a sus cazas restantes en una trampa bien coordinada. 4 abrirían fuego desde distintos ángulos. Los otros 6 establecerían una patrulla de barrera entre el C-130 y la base hecho, impidiendo la huida del transporte. Era una táctica de manual, ejecutada con profesionalidad, la jugada correcta contra un transporte que intentaba escapar. Pero Addison no huía. Ganaba tiempo. Y acababa de notar algo interesante en su pantalla de amenazas. Los 4 cazas que se aproximaban para el ataque se habían dispersado para atacar desde distintos cuadrantes. Una decisión táctica inteligente para evitar que el transporte los evadiera a todos simultáneamente. Pero eso significaba que cada caza estaba temporalmente solo, sin el apoyo mutuo de sus compañeros. Y Addison había pasado 4 años entrenando en combate aéreo, donde la regla fundamental era nunca luchar sola. Esperó hasta que el primer J-20 se comprometió con su ataque. Larga línea recta, acercándose rápidamente, con las ametralladoras armadas, totalmente concentrado en destruir el transporte. Entonces hizo algo que ningún piloto de transporte debería hacer jamás. Se lanzó al ataque. El enorme C-130 giró bruscamente y se dirigió directamente hacia el caza que se aproximaba,
creando una situación de colisión frontal que dejó al piloto chino boquiabierto de asombro. Los C-130 no hacen eso. No giran para atacar. No juegan a la gallina con los cazas. El piloto del J-20 tuvo que decidir en una fracción de segundo, abortar el ataque o disparar, sabiendo que tendría que maniobrar violentamente para evitar la colisión. Se equivocó. Disparó. Sus proyectiles pasaron justo por encima de la cabina del C-130. Tan cerca que Rodríguez gritó y Addison oyó el impacto en su fuselaje. Pero lo más crítico era que el piloto del J-20 se encontraba ahora en rumbo de colisión con una aeronave de 77 toneladas que no iba a inmutarse. En el último segundo posible, el J-20 viró bruscamente a la izquierda, experimentando una fuerza G suficiente como para probablemente nublarle la visión. Y fue entonces cuando se lanzó directamente hacia la trayectoria de su compañero de ala, quien se estaba preparando para su propio ataque y no esperaba que su líder maniobrara de forma tan agresiva. Los dos J-20 no llegaron a colisionar. Ambos pilotos eran lo suficientemente hábiles como para evitarlo, pero estuvieron tan cerca que tuvieron que abandonar sus ataques y concentrarse en sobrevivir. El caza número 3 vio lo sucedido y sabiamente, abortó su ataque. El caza número 4 estaba demasiado comprometido como para abortar y continuó su ataque, pero Addison ya había nivelado su vuelo y descendido a 15 metros sobre el océano. Tan bajo que el piloto del J-20 se separó en lugar de arriesgarse a estrellarse contra el agua mientras se concentraba en su objetivo. 8 minutos. 4 cazas enemigos neutralizados eficazmente mediante maniobras agresivas y guerra psicológica. El C-130 no disparó ni un solo tiro porque no llevaba armamento. Vuelo Viper. Carga 72. Por favor, dime que está cerca. Carga 72. Vuelo Viper a 2 minutos. Cuéntanos la situación. ¿Cuál es tu situación? Viper, tengo 6 cazas enemigos formando una patrulla de barrera a mis 12 y 2.400 metros de altitud, probablemente esperando para interceptarme si intento escapar. 4 cazas más intentan reorganizarse para realizar ataques aéreos. Estoy a 15 metros sobre el agua. 3 motores funcionando con lo mínimo y pura fuerza de voluntad. Cargo. ¿Cómo demonios sigues vivo? Es una larga historia, Viper. Te recomiendo que entres rápido y con fuerza. Estos tipos se están frustrando, y los pilotos frustrados cometen errores. Los 2 cazas F-35 Lightning II llegaron a toda velocidad a Mach 1.2. Sus radares a barra diagonal APG-81 iluminaban el panorama táctico. La mayor Sarah Blackwood, líder de Viper, había volado misiones de combate por todo el mundo, pero nunca había visto nada parecido a lo que le mostraba su radar. Un C-130 dañado a ras de las olas. 10 cazas furtivos enemigos en formación agresiva, y según el enlace de datos de un avión AWACS que monitoreaba la situación, el transporte llevaba casi 9 minutos evadiendo y maniobrando. Viper 2. ¿Ves esto? Una posición firme. Ese piloto del C-130 debe estar loco o ser realmente muy bueno. Viper, vuelo sin armas. Acabemos con estos cazas antes de que nuestro piloto de carga tenga suerte. Los F-35 eran cazas furtivos de quinta generación con fusión de sensores, lo que los hacía devastadoramente efectivos en combate. Los J-20 también eran cazas furtivos de quinta generación. Lo que siguió fue una breve pero increíblemente violenta batalla aérea. Los 6 J-20 que patrullaban la barrera no vieron venir a los F-35 hasta que los misiles AM-120 ya estaban en el aire. 2 J-20 cayeron en los primeros 15 segundos. Los 4 restantes se dispersaron, convirtiendo la barrera organizada en un caos. Viperflight intensificó el ataque. Otro J-20 fue derribado por un misil. Los demás huían. Su misión ahora era sobrevivir en lugar de destruir el transporte. Pero los 4 J-20 que habían estado atacando el C-130 hicieron un cálculo diferente. Tenían superioridad numérica sobre los 2 F-35, 4 contra 2. Y si podían derribar rápidamente a los cazas estadounidenses,
aún podrían completar su misión y destruir el transporte. Se prepararon para el combate. La comandante Blackwood se vio envuelta en un combate cuerpo a cuerpo con 4 cazas enemigos, superada en número 2-1, intentando proteger un avión de carga que aún volaba a ras de las olas porque su piloto probablemente no confiaba en que la batalla en altura no se extendiera hasta su altitud. Carga 72, Viper al mando, tienes que ascender y alejarte de la zona de combate. Negativo, Viper al mando. Me mantengo baja donde los J-20 no pueden derribarme sin previo aviso. Concéntrate en tu combate. Me mantendré al margen, habría replicado Blackwood, pero de repente se puso a la defensiva cuando 2 J-20 la atacaron mientras los otros 2 perseguían al Viper 2. El combate se extendió a lo largo de 80 kilómetros de cielo. Disparos de misiles, cazas maniobrando al límite de la resistencia humana. El Viper 2 derribó un J-20 con un disparo de ametralladora. Blackwood abatió otro con su último disparo, el AM-120. Eso dejaba 2 J-20. Y ambos F-35, sin misiles, solo contaban con cañones. Los 2 J-20 restantes tenían el mismo problema. Habían gastado todos sus misiles en el transporte o en los F-35. Ahora todo se reduciría a un clásico combate aéreo, solo que había un tercer elemento que nadie había tenido en cuenta. A ras de agua, la capitana Addison Murphy había estado observando la batalla aérea y había hecho un cálculo. El combate se movía en una dirección específica. La geometría se desarrollaba según un patrón predecible, y había una forma en que podía ayudar. Aceleró al máximo, ascendió a 600 metros y posicionó su maltrecho C-130 en un lugar muy preciso. La mayor Blackwood estaba a la defensiva, con un J-20 pisándole los talones, intentando rodearla para disparar, pero sin lograrlo. La piloto china era buena, entrenada, disciplinada y paciente. Necesitaba ayuda. Viper 2, tengo uno a mis espaldas. Estoy a la defensiva. Viper líder. Estoy en combate con el otro. No puedo separarme. Esto era malo. El J-20 que la seguía calculaba el momento del disparo, esperando a que cometiera un error o se quedara sin energía. En 30 segundos, lograría el derribo. Entonces, su radio crepitó. Viper al mando. Carga 72. Estoy a sus 2.000 pies de altura. Si puede hacer que ese J-20 pase de mi posición, puedo ayudar. El primer instinto de Blackwood fue negarse. ¿Qué podía hacer un avión de carga? Pero no tenía más opciones. Carga. ¿Cómo puede ayudar? Confíe en mí, comandante, simplemente vuele a mi izquierda, a unos 500 pies de distancia lateral. Blackwood tomó la decisión. Se lanzó en picado hacia la posición del C-130, con el J-20 siguiéndola, probablemente pensando que intentaba escapar a baja altitud. Al acercarse al C-130, comprendió por qué la piloto de transporte se había posicionado allí. El C-130 volaba perpendicularmente a la dirección de vuelo de Blackwood. En 5 segundos, Blackwood pasaría a toda velocidad por el lado izquierdo del C-130, y el J-20 que la perseguía se acercaría aún más al transporte. Justo en el momento en que el J-20 estaba completamente concentrado en apuntar al Viper Lead, Addison hizo algo que violó todas las normas de seguridad aérea jamás escritas. Giró directamente hacia la trayectoria de vuelo del J-20. El piloto del J-20 vio el enorme C-130 llenando repentinamente su cabina desde un ángulo que no había estado vigilando. Su alarma de peligro gritó, alerta de colisión. Tenía exactamente un segundo para reaccionar. Viró bruscamente a la derecha, abandonando su ataque al Viper Lead para evitar estrellarse contra un avión de carga. Esa maniobra lo dejó en un estado de energía terrible. Morro alto, perdiendo velocidad, vulnerable. La comandante Blackwood revirtió su giro y disparó. Sus proyectiles de 25 milímetros atravesaron el fuselaje del J-20. El motor izquierdo del caza explotó y el piloto chino se eyectó. Alcance 1, gritó Blackwood. Cargo 72,
No sé qué demonios acabas de hacer, pero gracias. Solo vuelo, mayor. ¿Cómo está Viper 2? Viper 2 aprovechó la distracción para colocarse a la cola de su J-20. Disparó. El último caza enemigo cayó. Vuelo de Viper. Todos los bandidos en el suelo. Área despejada por primera vez en 12 minutos. Addison pudo respirar tranquila. Viper al mando. Cargo 72. Gracias por la ayuda. Voy a la base hecho. 3 motores, varios sistemas dañados, casi sin combustible. Les pido que me escolten. Recibido. Cargo. Y cuando aterricemos, me deben una explicación de cómo un piloto de transporte logró evadir a 10 cazas durante tanto tiempo. Es una larga historia, mayor. El C-130 llegó a duras penas a la base hecho 30 minutos después. Su ala izquierda chamuscada por los daños de combate, con fugas de líquido hidráulico, el motor número 1 completamente destruido y todo el fuselaje acribillado a balazos. Era un milagro que la aeronave aún volara. Mientras Addison apagaba los motores restantes y completaba su lista de verificación posterior al vuelo, vio una multitud congregada en la plataforma. La noticia se había extendido. Una piloto de carga había repelido a 10 cazas enemigos y había sobrevivido. La mayor Blackwood estaba allí junto con su compañero de ala. También estaban el comandante de la base, el coronel Marcus Hill, y unas 50 personas más que habían escuchado las transmisiones de radio y no podían creer lo que oían. Addison salió de la cabina, exhausta, con el traje de vuelo empapado de sudor, y se encontró cara a cara con el coronel Hill. Capitana Murphy, dijo Hill lentamente. Acabo de revisar los datos del combate aéreo del avión AWACS y del avión de la mayor Blackwood. Según esos datos, usted maniobró un C-130 Hércules durante 12 minutos de combate aéreo contra 10 cazas enemigos, ejecutando maniobras imposibles para ese avión y contribuyendo directamente al derribo de 2 de ellos. Addison miró a la multitud, al avión dañado detrás de ella, a la mayor. ¿Cómo? Addison miró a la multitud, al avión dañado detrás de ella, a la mayor Blackwood, que la miraba fijamente como si viera un fantasma. Señor, tengo una confesión que hacer. No soy solo una piloto de transporte, explicó. Todo. Los 4 años en F-22, el entrenamiento de combate, los programas clasificados, el traslado a aviones de transporte tras la muerte de su hermano a los 22 años. 6 años volando carga, intentando olvidar esa otra vida. Creí que había terminado con el combate aéreo, señor. Creí haber dejado atrás a esa piloto. Pero cuando esos cazas me atacaron, todo ese entrenamiento volvió. No pude evitarlo. Volé el C-130 como solía volar el F-22, usando la gestión de energía, la geometría táctica, entendiendo cómo piensan los pilotos enemigos. No debería haber funcionado. Ese avión nunca fue diseñado para maniobras de combate. Pero sabía que si lograba sobrevivir el tiempo suficiente para que llegara la ayuda, tenía una oportunidad. El coronel Hill la miró fijamente durante un largo rato. Luego se echó a reír. Capitana Murphy, ¿se da cuenta de lo que acaba de hacer? Ha demostrado que un avión de carga pilotado por alguien con el entrenamiento adecuado puede ser una plataforma de combate. Usted, por sí solo, ha refutado décadas de suposiciones sobre la vulnerabilidad del transporte. Y probablemente les ha provocado pesadillas a todos los pilotos de caza del mundo sobre lo que sucede cuando subestiman a su oponente. El comandante Blackwood dio un paso al frente. Capitán, revisé su expediente después de aterrizar. Era uno de los mejores pilotos de Raptor de su promoción. Tenía un 92% de efectividad en los ejercicios de alerta roja. Lo estaban preparando para la escuela de armas. ¿Por qué dejó los cazas? Porque me cansé de matar gente, comandante. Incluso pilotos enemigos. Después de la muerte de mi hermano, ya no podía justificarlo. Quería salvar vidas, no quitarlas. El transporte me pareció la solución. Y hoy no maté a nadie. Comandante, esquivé, maniobré,
Gané tiempo para que llegara. Los 2 cazas que cayeron por mi culpa fueron sus derribos, no los míos. Solo los posicioné para usted. Con eso puedo vivir. 3 semanas después, Addison estaba sentada en una sala de conferencias del cuartel general de la Fuerza Aérea del Pacífico, frente a un panel de altos oficiales que habían dedicado las últimas 3 semanas a analizar cada segundo de su enfrentamiento con los cazas chinos. Capitana Murphy, dijo el oficial al mando, hemos concluido nuestra investigación. Sus acciones fueron sumamente irregulares, infringieron varios procedimientos operativos estándar y pusieron a su aeronave y a su tripulación en grave peligro. El corazón de Addison se encogió. Le esperaba la reprimenda. Sin embargo, el oficial continuó. Sus acciones también salvaron a su tripulación, preservaron una valiosa aeronave y contribuyeron directamente a la destrucción de 8 cazas enemigos, los 2 que ayudó a derribar al mayor Blackwood, además de otros 6 que fueron derribados posteriormente cuando intentaron escapar y se toparon con una formación de F-22 que había acudido en su auxilio. Sus decisiones tácticas fueron poco ortodoxas, pero efectivas. Su comprensión de la teoría del combate aéreo es excepcional, y su capacidad para aplicar tácticas de caza en una aeronave que no es de combate no tiene precedentes. Hizo una pausa. Le ofrecemos 2 opciones. La primera es que regrese al servicio de transporte con una compensación por sus acciones y sin más repercusiones. La segunda es que regrese a los cazas. Ya le hemos reservado una plaza en la escuela de armas si lo desea. Sus horas de combate en el F-22 siguen siendo válidas. Podría estar impartiendo instrucción en 6 meses. Addison miró al panel. Regresar a los cazas. Regresar a esa vida. La vida que había dejado porque ya no podía soportar quitar vidas. Señor, con todo respeto, tengo una tercera opción. Estamos escuchando. Manténganme en los transportes. Pero déjenme desarrollar un programa de entrenamiento. Enseñar a los pilotos de transporte maniobras básicas de combate aéreo, gestión de energía y evasión de amenazas. No para convertirlos en pilotos de combate, sino para darles una oportunidad de sobrevivir si se encuentran en una situación como la mía. La mayoría de los pilotos de transporte ni siquiera han pensado en tácticas de combate aéreo. ¿Puedo cambiar eso? Los oficiales se miraron entre sí. Finalmente, el oficial al mando sonrió. Capitán Murphy, es una idea excelente. Está autorizado a desarrollar un programa de entrenamiento para la supervivencia en combate de pilotos de transporte. Tendrá acceso a aviones de combate para demostraciones y le asignaremos instructores de la escuela de armas para que lo asistan. Esto podría salvar vidas. Addison sintió que algo se relajaba en su pecho, algo que había estado tenso durante 6 años. Gracias, señor. Lo haré funcionar. 6 meses después, la primera clase de 20 pilotos de transporte se reunió en la base de la Fuerza Aérea Nellis para el recién creado curso de supervivencia en combate de transporte. Todos se habían ofrecido como voluntarios. Todos habían oído la historia del piloto del C-130 que había repelido a 10 cazas. Todos querían aprendan. Addison estaba frente a ellos, junto a ella en una pantalla que mostraba imágenes de la cámara de a bordo de ese día sobre el mar de China Meridional. Están aquí porque pilotan aviones de carga, cisternas, transportes, aeronaves sin capacidad aire-aire y que nunca fueron diseñadas para el combate. Pero estoy aquí para decirles que el hecho de que no hayan sido diseñadas para el combate no significa que no puedan sobrevivir. Simplemente significa que deben pensar de forma diferente. Hizo clic para mostrar diagramas tácticos. El combate aéreo se basa en la gestión de la energía, los ángulos y la comprensión de la mentalidad del oponente. Estos principios no cambian solo porque piloten un avión de carga en lugar de un caza. No pueden superar a un caza enemigo en maniobrabilidad. No pueden superarlo en velocidad. Ciertamente no pueden superarlo en potencia de fuego, pero sí pueden superarlo en astucia si comprenden los fundamentos. Pasó las 2 semanas siguientes enseñándoles todo lo que sabía. Gestión de la energía, cómo usar la gravedad,
la velocidad y la altitud a su favor, incluso en una aeronave lenta. Geometría táctica. Comprender los ángulos de ataque y cómo posicionarse para dificultar la tarea del piloto enemigo. Guerra psicológica. Usar lo inesperado. Maniobras para crear confusión y vacilación. Y, lo más importante, mentalidad de supervivencia. Comprender que tu trabajo no es ganar un combate, sino sobrevivir el tiempo suficiente para que llegue la ayuda. Al final del curso, llevó a cada piloto a volar en un C-131 F-16 del escuadrón agresor simuló ataques. La mejora fue drástica. Los pilotos que habían comenzado el curso sin idea de cómo evadir un caza ahora ejecutaban toneles, maniobras defensivas y tácticas de gestión de energía que incluso a los pilotos de caza más experimentados les resultaban difíciles. El programa se volvió obligatorio para todos los pilotos de transporte en zonas de combate. El manual de entrenamiento que escribió se convirtió en lectura obligatoria y la historia del piloto de carga que luchó contra 10 cazas se convirtió en leyenda. Años después, mucho después de que Addison se retirara del servicio activo y enseñara teoría de la aviación en la Academia de la Fuerza Aérea, un estudiante le hizo la pregunta que todos le hacían: «Señora, cuando esos cazas la persiguieron, ¿tuvo miedo?». Addison recordó aquel día. Las alarmas estridentes, el motor dañado, la certeza de que probablemente iba a morir, y luego el momento en que aquella otra piloto, la piloto de combate que creía perdida para siempre, despertó en su interior. Sí, dijo. Sinceramente, estaba aterrorizada. Pero también estaba viva, más viva que en los últimos 6 años. Porque durante todos esos años, había intentado ser alguien que no era. Me había convencido de que solo era una piloto de transporte, de que había dejado atrás a aquella piloto de combate. Pero aquel día demostró algo importante. No puedes huir de tu verdadera esencia. Puedes cambiar de trabajo, de rol, intentar ser alguien diferente, pero cuando llega la crisis, cuando todo está en juego, vuelves a ser quien siempre has sido. ¿Así que eres piloto de combate? No, dijo Addison. Soy una piloto que entiende el combate, pero también soy alguien que eligió usar ese conocimiento para salvar vidas en lugar de quitarlas. Aquel día sobre el mar de China Meridional, no maté a nadie. Sobreviví. Ayudé a otros a sobrevivir. Y cuando llegaron los verdaderos cazas, posicioné al enemigo para que pudieran hacer su trabajo. Eso era lo que debía hacer desde el principio. No ser la espada, sino el escudo que le da tiempo a la espada para llegar. El estudiante asintió lentamente. Así que la lección es no dejar que la gente te subestime. La lección, dijo Addison, es que quien solía ser nunca desaparece del todo. Siempre está ahí, esperando. Y a veces las habilidades que crees haber dejado atrás son precisamente las que necesitas para sobrevivir. Pasé 6 años como piloto de transporte intentando olvidar que alguna vez había sido piloto de caza. Y entonces, un día, necesité ser ambas cosas a la vez. Un piloto de transporte con la mentalidad de un piloto de caza. Esa combinación me salvó la vida a mí y a mi tripulación. Reprodujo la grabación una vez más. Ese imposible tonel en un C-130, la maniobra de S dividida que debería haber arrancado las alas, el ataque frontal que hizo titubear a un caza furtivo. Pensaban que solo era un piloto de transporte. Y yo mismo pasé 6 años creyéndolo. Pero nunca fui solo eso. Ninguno de nosotros lo es. Somos la suma de todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos sido, cada versión de nosotros mismos que hemos intentado ser. Aquel día, fui piloto de transporte, piloto de caza, superviviente y alguien que se negó a morir sin luchar. Todo a la vez. Todo importaba. Y eso fue lo que te salvó. Eso fue lo que nos salvó a todos, porque los pilotos enemigos vieron un avión de carga indefenso. Pero a lo que se enfrentaban era a un piloto de caza que, por casualidad, volaba un avión de carga, y eso marcó la diferencia. El combate sobre el mar de China Meridional permaneció clasificado durante 5 años. Cuando finalmente se desclasificó,
Los historiadores de la aviación lo estudiaron como un ejemplo único de combate aéreo asimétrico. Un avión sin armamento, derrotando a múltiples cazas enemigos mediante tácticas superiores y guerra psicológica. Los pilotos chinos que sobrevivieron al enfrentamiento, 6 de los 10 que se eyectaron a salvo, declararon posteriormente en entrevistas que se sintieron confundidos y desmoralizados por el avión de carga que parecía no morir, que anticipaba cada uno de sus movimientos y que volaba de maneras que no deberían haber sido posibles. Un piloto chino dijo: "Nos dijeron que era una misión sencilla, un solo transporte, sin escoltas, presa fácil. En cambio, nos enfrentamos a un piloto que entendía el combate aéreo mejor que la mayoría de los pilotos de caza contra los que he volado. Volaba un avión de carga como si fuera un caza. Era inquietante, como luchar contra un fantasma". Esa frase se hizo famosa. El fantasma en el avión de carga. Era exactamente el tipo de historia que les encantaba a los aviadores militares. El desvalido, lo inesperado, el momento en que alguien demostraba ser mucho más de lo que nadie creía. Pero para Addison, la verdadera victoria no fue sobrevivir al combate ni hacerse famoso. La verdadera victoria fue comprender que se podía ser más de una cosa. Se podía ser un piloto de transporte que había sido piloto de caza. Se podía elegir salvar vidas en lugar de quitarlas, pero aún así usar habilidades de combate cuando la supervivencia lo exigía. Podía ser quien necesitaras ser, cuando lo necesitaras. Y nadie podía encasillarte ni decirte de que eras capaz solo porque la veían como una simple piloto de transporte. Ella pasó 6 años pensando lo mismo hasta que un día sintió la necesidad de ser más, y entonces lo fue. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para leer más relatos inspiradores de valentía.